Hola, buenas noches, ¿cómo están amigos? Estamos acá un poquito retrasados, pero ya empezando con Christchurch Online en español. Hoy tenemos un invitado de lujo, Carlos Osnaya, el pastor Carlos Osnaya desde México. Pero del pastor Carlos entrar, estoy yo acá, Juliana Moreira. Vamos acá hablar un poquito antes del pastor llegar, ¿ok? Buenas noches, Juliana, ¿todo bien? Buenas noches, ni hablamos solamente en español. Sí, ahora solamente en español. Ustedes que ya están Sí, hoy, entrando, por favor, deja tu mensajito, deja tu saludo, invita a tus amigos, llama a aquellos que tú sabes que siempre está conectado por YouTube. Hoy solamente estaremos por Facebook, tá? Facebook, el Facebook de Christchurch, nuestro fanpage acá. Y entonces, si tú sabes de alguien que siempre está acostumbrado a, a estar conectado por YouTube, por favor, lo avisa que hoy solamente por Facebook y no puedes perder la predicación de hoy, ¿ok? Ya tenemos personas entrando. Juliana lo va a saludar, ¿ok? Juliana ya lo va a saludar a estas personas. que algunas personas, Emma Rossi Ramos y Víctor Hugo González de Christchurch, mano, paz del Señor, Víctor, ¿quién más tenemos? Enrique Suazo, bendiciones brutales, saludos desde Honduras. Dale, sea muy bienvenido. Nidhi Bodown, no, no sé cómo hace la pronuncia, pero sea muy bienvenido. Quiero recordarlos que si quieres puede enviar acá en Facebook, en chat, su petición de oración para que estemos orando en el final de la transmisión. Tenemos también Elder Moreira. Hola, Elder, ¿cómo están? Espero que estén bien. Tenemos 18 personas hasta entonces. Y puedo que dime si están me escuchando bien, porque no estoy segura que mi conexión está un poquito mala. Entonces, yo no sé si están me escuchando bien. Ana Batista, hola Ana. Ivone Rapalo, Ricardo Elverdi. Ricardo Elverdi, salud de Argentina, bendición. Wilker Dutra también con nosotros. Alberto Pipo Torres Amaya, saludos desde Tartagal, Salta, al norte de Argentina, casi límite de Bolivia. Salud. Tiago da Silva, también acá con nosotros. Envía su petición y dime si están escuchando bien, porque mi conexión es una bendición. Entonces, por veces puede no me oír bien, pero yo creo que sí. Mancila Nestor también está asistiendo ahora. ¿Dónde estás, Batista? Acá estoy. No me dejes sola. Sí, sí. En unos minutitos, el pastor Carlos Osnaya de México, de Underground Anchor, acordando los amigos que están con nosotros también, nos apoyando, el programa No Te Rindas de General Roca Argentina y también Carrera Vertiginosa, siempre nos apoyando y haciendo esta transmisión, ¿no? Está Metal Mission con el pastor Herman Naira, desde Honduras, Tegucigalpa, Honduras. Y también
El pastor Carlos, como todos los viernes, está retransmitiendo para todo México desde Underground Anchor, el Facebook de Underground Anchor, ¿ok? Entonces, Juliana continúa a saludar a nuestros queridos amigos y unos minutitos vamos a presentar nuestro invitado de lujo, Carlos Osnaya, desde México. Sí, tenemos lema acá también. Cecilia Bertolucci, siempre con nosotros, en portugués, en español, dale. Leone Alejandro Melo. Ahora yo no sé si es brasileño o si es argentino. Estoy hablando con la pronuncia argentina. No sé si es Leone Alejandro o Leone Alejandro. Martín Muñiz, bendiciones desde Rocky Point, México. Saludos. Martín Thiago da Silva, salve, saludos. ¿Quién más? Aprovecho ahora y voy a dar algún recado de nuestra iglesia, recordando que Christchurch tiene transmisión en portugués con nosotros, así como estamos intentando hablar en español a las 8 de la noche martes, los jueves también a las 8 con Cecilia Bertolucci y los viernes como estamos hoy acá y todos los viernes a las 9 de la noche Christchurch en español. La transmisión por Facebook, por YouTube también. Hoy estamos solamente por Facebook. Y los Tenemos domingos, ¿qué pasa los domingos? sí, lo más importante. Los domingos tenemos también nuestras prédicas en vivo en nuestra iglesia. Puede accesar en Facebook, en YouTube también nuestra transmisión en portugués, pero es una bendición. En este domingo tenemos nuestra Santa Cena también. Puede participar con nosotros, aunque a la distancia en su casa. Buenísimo. Quiero saludar a Herman Naira desde Tegucigalpa, Honduras, retransmitindo toda esta predicación que va a ser de nuestro amigo Carlos Osnaya. También está Dick Douglas, excelente. Felicitaciones, meu metal brother, bendiciones a Carlos Osnaya. Dick Douglas saludando a Carlos Osnaya. E também David Saca, aqui escutando em São Paulo. É um boliviano que já conhecemos também, que vive em São Paulo. El hermano de la terra natal de Víctor Zulema. Bueno, já podemos apresentar nosso invitado hoje. Juliana vai falar um pouquinho de quem era Carlos Osnaya, el pastor Carlos Osnaya, y enseguida Carlos ya va a entrar totalmente en vivo con la palabra de Dios que tiene para nuestra vida. Tu enemigo está donde tú lo percibes. Ok, esta es la palabra de hoy, el tema de la palabra de hoy. Bueno, Juliana, puedes entonces leer presentar nuestro invitado de lujo, ¿ok? Sí, por supuesto, vamos a hablar acerca, no sé si todos conocen, el pastor Carlos Osnaya, es uno de los mejores guitarristas de México y ha participado de eventos como el NAMM Show, yo no sé si es esta pronuncia, pero yo participado de eventos como NAMM Show en Los Ángeles, en la California, así como el gigante asiático en China. Cuenta con 3 álbumes de guitarra como solista. El álbum Walking Over
Walking Over the Storm. Estoy cambiando de español para inglés. Pero, ok. Sí, Walking Over the Storm de 2006. Perspective of Life de 2011 y Within the Light of Truth de 2018. Within the Light of Truth son los tres álbums de Carlos Osnaya. Ya perteneció también a bandas reconocidas, muy reconocidas, como Exousia, ¿es esta la pronuncia, Batista? Exousia. Sí. Deborah, también muy conocida. Renascente Temple of Perdition, este es en inglés. Y actualmente está en la banda de Antori es la banda de Underworld. Yeah. Buena. Pero la trayectoria es mucho más allá de la música en la vida de Carlos Osnaya, y que continúa su labor evangelística a través del ministerio underground, también de Underground Encore, el cual creó con la finalidad de traer un renacimiento al underground por medio de una mensaje positiva que puede cambiar vidas, así como edito por el propio Carlos Osnaya, que me voy a leer aquí, que es una citación de él. Nuestra misión en Jesucristo es llevar el mensaje de salvación a cada criatura para que puedan conocer y creer en él, porque lo que hemos recibido por gracia, también por gracia daremos, como está escrito en Mateo 10:8. Hoy en día de Underground Encore ha bendecido a miles de personas a través de los estudios en la red, así como testimonios, conferencias en vivo de grandes invitados conocidos de la escena underground propositiva. Este es Carlos Osnaya, que vamos a oír ahora, trayéndonos la palabra de Dios. Amén. Buenas noches, Pastor Carlos. Buenas noches, Pastor Batista, ¿cómo estás? Qué gusto Muy estar bien. aquí. Es para mí un honor el estar aquí en tu espacio, en tu iglesia, con tu gente. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta. Para nosotros, para mi esposa y para mí, es un gran honor estar aquí. Créeme lo que Sí, estoy hasta temblando. Sí, tengo no, entendido relájate. Estamos en la casa, estamos en la misma casa. Tú siempre viviste en mi corazón y es un gusto, ¿no? Ya hemos estado en batallas juntos, ¿no? Tanto en Brasil tanto en Brasil quanto en México, desde cuando Exousia ha venido a Brasil, una gira por todo el país, también Antidemon por todo México, y entonces tuvimos muchas experiencias juntos y es un gusto, ¿no? Un gusto poder tenerlo ahora nuevamente en Brasil y también para los brasileños, ¿no? Y para todos que están conectados de Latinoamérica. Un placer inmenso para mí. Estamos juntos en lo mismo ejército. Y gracias por ese corazón que tienes, por el gran corazón tan grande que tienes, y yo sé que no es la primera vez de las batallas que vamos a tener, porque se vienen cosas muy padres para nosotros todavía. Sí, sí. Amén. Padrísimas, Amén. como se dice en México. Acuérdate que también se dice chido, chidas. Ok. Es lo padrísimo. Sí, chilas. Chidas, acuérdate que es chidas y padrísimo. Son las. Sí. Bien. Bueno, vamos, sin más demoras, yo y Juliana vamos a salir, y tú te quedas, Carlos, y que Dios te pueda
dirigir y tal vez tú tienes totalmente el tiempo, el comando de hacer esta transmisión y es un gusto una vez más. Siéntate como si fuera en tu iglesia, tranquilo, ¿ok? Muy obrigado. Bendiciones, De nada. pastor. Yo creo que la prédica sea una bendición. Amén. Muchas gracias, Juliana. Gracias por todo lo que hacen. Gracias por la oportunidad. Sí, sea muy... Ok, ahora sí, Carlos. Ahora sí. Ok. Contigo. Muy bien. Contigo. Gracias. Hola, mucho gusto a todos los que están aquí escuchándome. Es un privilegio, como lo acabo de decir ahorita. Gracias por conectarse, gracias por estar aquí este día. Y me gustaría, antes de empezar, orar juntos, cada uno de los que hoy se está conectando aquí, para que Dios nos guíe y Dios nos use. Si gustas acompañarme ahí donde estás, para mí será un honor orar junto contigo. Señor, te agradezco, Señor, el privilegio que me das de estar en esta plataforma, en la iglesia de Batista. Señor, gracias por este honor que me permites tener. Gracias por cada chavo que se está conectando. Gracias por cada persona que se estará conectando durante la transmisión y los que van a ver en retransmisión esta reunión, Padre. Te pido que tomes el control de cada vida, de cada persona, de cada individuo, cada subterráneo, cada metalero, cada punk, cada dark, cada gótico que estará aquí, Señor. Te agradezco ese privilegio que me das de estar aquí hoy, Señor, siendo nada, Padre. Yo te agradezco y pongo en tus manos esta reunión, esta plática, esta predicación, Señor, para que tú seas el Señor de todo lo que se va a hablar el día de hoy, Padre. Gracias por la oportunidad, por el privilegio de tener hermanos en Brasil, gente afín con la que tú, Padre, nos estás rejuntando después de tiempo, Señor, para hacer cosas mucho más grandes de las que se hicieron en el pasado. Bendigo esta reunión, la gente que la verá y a todos los chavos que estarán ahorita conectándose, Padre. Gracias por esta oportunidad. Bendigo a cada persona y pongo en tus manos este hermoso tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ok, voy a comenzar con una historia que debemos de conocer todos, y si no la conoces y estás llegando por primera vez, me gustaría que me acompañaras a la escritura en el libro de Mateo, en el capítulo 14, en el versículo 21 al 23. Jesús anda sobre el mar. Es una historia que tiene que ver con lo que voy a hablar el día de hoy. Y quiero que me acompañes a la escritura. Si no tienes tu Biblia, no te preocupes, pon atención en lo que voy a estar diciendo, porque este es el corazón de lo que voy a estar compartiendo el día de hoy. Dice en el versículo 22 del capítulo 14, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Escucha lo que te estoy diciendo. La palabra contrario tiene que ver mucho con lo que voy a hablar el día de hoy. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de temor y de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, nos dice aquí la escritura, que tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Quiero comenzar con esto porque tiene que ver mucho con nuestra actitud como individuos, como personas, como hijos de Dios, y como personas que a lo mejor estamos conociendo de la palabra de Dios, o a lo mejor personas que no conocemos nada de Dios. Y es importante que entiendas que Dios nos ha dado un libre albedrío a ti y a mí para poder
quererle conocer o simplemente quedarnos en el lugar en el que estamos. El tema por el cual yo hoy voy a hablar tiene como título: tu enemigo está donde tú lo percibes. Acabamos de ver un Pedro con temor. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, aquellos que hemos conocido a Jesús. Estar en el mundo implica que enfrentamos dificultades. El problema no es el problema en sí mismo, sino cómo tú ves ese problema y la importancia que le asignas. Nosotros, tú y yo, elegimos si queremos enfocarnos en nuestra próxima conquista como personas o como proyectos que tengamos dentro de nuestra vida personal o ministerial, o decidimos ser personas que creen en una derrota. Todas las batallas se ganan o se pierden primero en el corazón y luego en los campos de batalla. Y yo quiero que pongas mucha atención. Aquí vemos un Pedro que creía en Jesús, y cuando Jesús le extendió su mano, le dijo: ven y camina, pero él dudó. Y muchas veces como humanos, como individuos, no entendemos que Dios nos da la capacidad de creer en lo que nosotros declaramos. La carrera de la fe tiene que ver mucho. En el libro de Hebreos, nuestra vida como hijos de Dios es comparada como una carrera que debemos correr con perseverancia. Y tú me vas a decir: bueno, ¿cómo es eso, no? ¿Cómo puedo yo saber que es una carrera en perseverancia? Un ejemplo tenemos a Batista. Es uno de los ministerios que empezó en los 90, y no porque él me haya invitado estoy diciendo esto, sino que él ha pasado muchas batallas, muchas dificultades, pero ha salido exitoso de todas esas cosas que muchas veces decidimos quedarnos en Lodebar, que significa lugar de estancamiento, o cruzamos ese Jordán. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú ves las circunstancias que vienen a ti, dices: no, y tú crees que eso no puede suceder, o de repente tú tienes miedo de ir hacia donde Dios te está dirigiendo por ese temor como el que tuvo Pedro, muchas veces tienes que ser probado en tu fe. No es fácil. Una carrera que debemos correr con perseverancia no es nada fácil. Estás tú aquí en el mundo, pero tú no eres del mundo. Aquellos que han conocido a Jesús, aquellos que han conocido al Señor, aquellos que están conociendo al Señor. Tu batalla y mi batalla no se pelea con armas, con esas armas naturales que a lo mejor tú puedes ver en esta tierra, ni son carnales. Nuestras carreras y nuestras batallas se perfeccionan en un ámbito espiritual. Y yo quiero que me acompañes ahí en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6. Fíjate lo que dice la Biblia. Pues a que andamos en la carne, no militamos según la carne. Escucha lo que te estoy diciendo. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y luego dice en el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, aquí podemos ver que tenemos que llevar toda nuestra mente a la obediencia a Jesús. Ese campo de batalla pueden ser circunstancias que tú estás viviendo. ¿Cómo puedes mantenerte perseverante en ella y no desmayar y no abandonar? Aplica esta cosa o esto que te estoy diciendo, como tú lo quieras ver. Cuando tú a lo mejor estás temiendo en algo que Dios te habló, en algo que Dios te dijo y estás temiendo. O a lo mejor tú quieres formar una banda, Dios te habló que formaras una banda o formaras un ministerio y estás temiendo. Yo te voy a decir algo el día de hoy. ¿Cómo puedes mantenerte en esta perseverancia? Yo te voy a decir algo, fijando la mirada, como lo acabamos de leer, en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de todo. Cuando tú entregas tu vida a Jesús, cuando tú decides caminar con Jesús, entonces inmediatamente estás entrando a una dimensión distinta de lo que el hombre natural no puede percibir.
Y es un campo que tú y yo a lo mejor no lo entendemos en el ámbito a lo mejor natural, pero en las cosas espirituales comienzan a suceder cosas que tú ni yo entendemos, pero nuestra fe, la Biblia nos enseña que la fe es la certeza de lo que tú esperas y la convicción de lo que no se ve. Cuando tú estás entendiendo este propósito de la Escritura, estás depositando toda tu confianza en Dios, fijando la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Jesús es el autor, es el generador, es el campeón que corrió la carrera y ganó. Ese es el Dios que yo te estoy hablando. Es nuestro ejemplo, el mismo Jesús, para poder seguirlo. Dios nos llama a esa transformación, a transformar nuestras vidas según su gloriosa bendición que Él nos ha dado de caminar bajo su cobertura. ¿Por qué te digo esto? Porque Él quiere que seamos a su imagen y a su semejanza, a ser cada vez más parecidos a Él y a reflejar en nuestras vidas su gloriosa imagen. Si tú me acompañas allí en Segunda de Corintios, en el capítulo 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, lo acabamos de leer ahorita, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso quiere decir que puede haber conflictos, llámese conflictos espirituales, llámese conflictos naturales, y Dios te ha dado una arma espiritual, que es la oración. Te ha dado una armadura y en ella conlleva la victoria cuando tú entiendes este propósito. ¿Cómo me puedo mantener fiel? ¿Cómo puedo mantenerme fiel al Señor? Cuando un hombre ora, cuando una persona ora, empieza a quebrar todo lo que a lo mejor está impidiendo, porque cuando tú doblas rodillas, comienza a suceder algo en lo espiritual que tú no entiendes y Dios comienza a trabajar en tu vida. ¿Qué es lo que motivó a Jesús a correr y a perseverar en su carrera? La Biblia nos enseña que fijando la mirada en nuestro Dios, vamos a salir victoriosos. Entonces yo quiero dejarte algo muy en claro el día de hoy y quiero que lo entiendas y si quieres apúntalo. Jesús estaba saboreando la victoria mientras sufría en la cruz. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Jesús sabía el propósito que tenía que Él viniera a esta tierra para que tú y yo pudiéramos tener acceso a todas esas bendiciones. Fíjate lo que te estoy diciendo. En la cruz, Jesús cumplió un propósito y ese propósito también tiene que ver cuando Dios te llama, cuando Dios te está llamando y te está invitando a que comas con Él, como lo dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con Él y cenaré con Él y Él conmigo. Te está invitando a tener una comunión perfecta, una intimidad con el Padre. Jesús estaba saboreando la victoria en la cruz. No le importó ser avergonzado públicamente. No fijó su mirada en la burla por parte de los soldados que lo estaban crucificando. En él entendió, en su persona entendió. Ni sus mismos discípulos lo abandonaron ahí. Solamente quedó uno ahí. No estaba pensando en ellos. No pensaba en sí mismo, sino solamente cumplir el propósito de Dios. Jesús puso su mirada, mejor ejemplo no podemos tener. Jesús puso su mirada en las cosas de arriba, se enfocó y concentró en el resultado de correr la carrera de la fe hasta el día que tenía que pagar el precio en esa cruz, el día final, hasta cumplir el propósito, repite conmigo, propósito, por el cual había venido a esta tierra, salvarnos del pecado y de la muerte y reconciliar en sí mismo todas las cosas. Si tú entiendes esto, vas a entender todo lo que hoy te voy a hablar. Reconciliarnos con el Padre, con su enfoque, le permitió estar sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Y es algo que tú tienes que tener en mente, que cuando Dios te llama, te escogió de entre miles de personas y se decidió derramar en ti. Tú que estás conociendo, tú a lo mejor eres un metalero que estás viniendo a Crash Church cada viernes, cada domingo, y a lo mejor Dios te está hablando.
Esa es una invitación que Dios te hace para que tú hoy puedas conocerle. Pero muchas veces está el temor de qué es lo que va a suceder, qué van a pensar, qué van a decir de mí. Sabes que a mí no me da vergüenza hablar de Jesús. A mí no me da vergüenza decirte que Dios cambió mi vida, sacó mi vida del paganismo y me dio un propósito en su reino. Nada de lo que ahorita tú escuchaste, que a lo mejor Dios me ha permitido vivir, hubiera sucedido si no viene Jesús a mi vida. Porque después eso que tú escuchaste, lo que Dios ha hecho con mi vida, fue gracias a que no tuve temor de lo que dijeran mis amigos o las bandas seculares donde yo llegué a tocar aquí en México. No me importó que toda la escena que me conocía y me decían, ¿sabes qué? Ahora ya te volviste aleluyo, bueno, no me importa, porque conocí algo que cambió mi vida, algo que me transformó. Entonces yo quiero que entiendas que nuestro enfoque en las cosas de arriba van a hacer que cambie nuestra perspectiva. El Señor a través del Espíritu Santo nos hace más y más parecidos a Él a medida que nosotros estamos trabajando en nuestra propia persona, en su glorioso reino de Dios. Somos transformados en su gloriosa imagen. Quiero que tú entiendas el día de hoy que nosotros como personas que trabajan en el reino de Dios o personas que estamos conociendo el reino de Dios, debemos de entender que nuestra mirada no debe de estar en las circunstancias ni en lo que pueda pasar. Yo tengo que concentrar, y te digo, tú tienes que concentrarte en tus enfoques y tus pensamientos, tienen que concentrarse en la mente de Cristo y correr la carrera de la fe y enfrentar dificultades que se tengan que venir. Va a haber dificultades. Siempre el verdadero líder, el verdadero discípulo de Jesús se balanza en las dificultades. Un verdadero líder, un verdadero discípulo de Jesús sabe militar en las circunstancias, y ahí es donde Dios prueba el corazón. Dios nos va a probar. ¿Y sabes qué? Cuando eres probado, gózate, porque tú tienes que tener la confianza de que Dios va a empezar a trabajar en tu vida espiritual. Cuando enfoques problemas, enfócate. No enfócate en el problema, no te enfoques en el problema, enfócate en el gozo y en la esperanza que Dios te va a ir dando para salir adelante. Segunda de Corintios capítulo 3 en el versículo 16 al 18 nos dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y por eso ahorita te acabo de decir a ti que tú estás conociendo y que estás a lo mejor teniendo una intimidad o estás empezando a intimidar con Dios en las reuniones de Crash Church o en las de cada viernes, cada domingo. Debes entender que ese velo se va a quitar, esa incertidumbre se va a quitar, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad, nos lo dice Segunda de Corintios. Por tanto, nosotros todos mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 10 en el versículo 3 al 4 nos dice, pues aunque no andamos en la carne, lo vuelvo a repetir, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Y quiere decir esto, que cualquier cosa que venga, cualquier problema, cualquier circunstancia que venga, tú tienes un creador, un rey que va a pelear por ti. Todos sabemos lo que acaba de suceder ahorita con Batista, que le robaron su carro. Desde el momento en que yo vi eso, comenzamos a orar acá. Y yo estoy viendo cómo Dios está restituyendo, porque Él es un hijo de Dios, y todo lo que el diablo quiere venir a hacer es a matar y a destruir. Y tú tienes que tener plena confianza que estas cosas que muchas veces vivimos son por circunstancias, porque viene algo mucho mejor. Y tienes que entender lo que así es. Hebreos capítulo 12 en el versículo 1 al 2 nos dice, aquí yo tengo ya la escritura, no vayas si no tienes la Biblia. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió ¿qué? La cruz, pero a él no le importó, como te lo acabo de decir hace ratito, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él sabía el propósito que tenía de parte de Dios, qué es lo que él tenía que hacer cuando vino a esta tierra. Se hizo como tú y como yo, se hizo carne y sufrió como tú,
pero Él sabía el objetivo de lo que tenía que hacer en esta tierra, mostrarnos el camino, mostrarnos que lo siguiéramos a Él como Él es. Colosenses en el capítulo 1, en el versículo 1 al 20. Quiero que leas. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Capítulo 1, el versículo 20. No voy a ir ahí, pero léelo, porque el corazón de esto son muchos versículos que te puedo dar el día de hoy, pero yo no quiero alargarme mucho. Quiero que entiendas que Dios nos da la capacidad de entender quiénes somos y nos da identidad cuando decidimos caminar con Él. Pablo pidió que les concediera sabiduría espiritual. Lo podemos ver en el versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído en la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y que conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras. Pablo está hablando lo que vino a hacer Jesús para que tú y yo pudiéramos conocer y tener esa fe, tener esa actitud de reino. Una mentalidad de reino va a cambiar toda la perspectiva. Todos nosotros los metaleros muchas veces llegamos golpeados, llegamos lastimados, llegamos afligidos cuando empezamos a conocer y tenemos ese temor de que alguien nos lastima porque hemos tenido la falta del Padre, la falta de un Padre que nos guíe. Muchos metaleros, y no me van a dejar mentir, somos rebeldes por esa misma causa. Y hoy por eso Dios puso en mi corazón compartirte esto, porque tú tienes que entender que el temor no te va a llevar a nada. Tienes que tener fe. Quiero que entiendas que hoy Dios está dando una dispensación nueva en tu persona, en tu vida. Colosenses 4, en el versículo 12, dice: nuestro concierto amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es la palabra de Dios, no es algo que yo te esté diciendo, esto es la palabra. Con el gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos, la palabra aptos, que te capacitó para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, te sacó del mugrero, te sacó del mundo en el que vivías, te sacó de las drogas. A mí me sacó de las drogas, me sacó del alcoholismo y me dio una nueva oportunidad y me trasladó al reino de Dios, y así ha trasladado a muchos que hemos conocido. De su amado Hijo de Dios nos trasladó a ese reino en que tenemos redención por su sangre, ¿sí? El perdón de pecados. Esa reconciliación vino a través de la muerte de Jesús. Eso vino a través de la muerte de Jesús en esa cruz. La fe es la confianza en que algo verdaderamente va a suceder, en lo que esperas tú. ¿Cómo está tu vida el día de hoy? ¿Cómo estás tú? ¿Estás dudando o le estás creyendo a Dios? Es lo que nos da esa certeza, la fe. Las cosas que no puedes ver. Para ampliar esta maravillosa definición, quiero que entiendas que la fe es la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no ves. Un avión fue creado de algo que no se veía. Una silla donde yo estoy sentado, donde a lo mejor tú estás en el escritorio, fue creada por alguien que decidió crear esa silla. Pero eso fue una inspiración de parte de Dios. Quiero que entiendas que esa capacidad fue puesta en el ser humano, y Dios es un caballero. Dios te da la capacidad de creer o te da la capacidad de no creer. Tu libre albedrío, es un caballero y Él está a la puerta.
Fíjate lo que dice la Escritura en Hebreos 11, versículo 1. La palabra de Dios nos dice que por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, por el poder de su palabra. De modo que lo que ahora ves o vemos no vino de cosas visibles. Nuestro maravilloso Dios es el creador de todas las cosas, de la música, de todas las cosas que tú ves, de lo invisible como lo visible. Lo que no existía tuvo un comienzo y vino a existencia por el poder de su palabra. Es algo muy delicado, pero algo muy real. Nuestro Dios obra de esta manera. Concibe en sus pensamientos una imagen de lo que quiere crear y luego al proclamar, sea la luz, sea el día, sea la noche, lo invisible se convierte y manifiesta en el mundo lo visible. ¿Entiende lo que te estoy diciendo el día de hoy? Dios nos muestra que Él declara y es hecho. Si tú vas a la Escritura en Jeremías 33, 3, si no mal recuerdo, dice, clama a mí. No, Jeremías, no recuerdo ahorita la Escritura, dice, clama a mí y yo te oiré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No recuerdo si es Jeremías 33, 3, déjame corroborarlo por aquí en mi Biblia. Dame un segundo, porque quiero corroborar bien esa Escritura. Dame un segundo. ¿Están ahí? No se me desesperen, ¿eh? Dame un segundo. Voy acá a mi Biblia porque el ordenador está fallando aquí. Voy a ir a la Escritura. Estoy correcto. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero desde el versículo 1 dice, vino palabra del Señor a Jeremías la segunda vez, estando él aún en un problema, en una circunstancia, en una situación difícil. Él aún preso en el patio de la cárcel. Estaba encarcelado. Diciendo, así ha dicho el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para afirmar, el Señor es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tú clamas a Dios, esto tiene que ver con la oración. Tu confianza está plena en lo que Él va a hacer. Sea bueno o sea malo, Dios va a determinar lo que es mejor para ti y eso es entrar en su voluntad. Y entrar en su voluntad es entrar en una situación de obediencia. Muchas veces queremos pedir que todo salga color de rosa como tú lo has planeado, pero muchas veces determina otra cosa que a lo mejor no es lo que tú necesitas, sino que lo que Dios sabe que necesitas. Y muchas veces la Biblia nos enseña que el hierro con el hierro se forja y Dios va a permitir lo que tú necesitas en ese momento, pero tú tienes que confiar plenamente en lo que Dios va a hacer. Dios nos dice que cuando su palabra es enviada, siempre produce fruto. Siempre logra todo lo que quiere. Nunca vuelve vacía sin haber cumplido su propósito. Y si quieres, vamos allá a Isaías, en el capítulo 55, en el versículo 11. Tengo aquí mis apuntes, discúlpenme, tengo que estarlos viendo. En el capítulo 11, fíjate lo que dice. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Nos da una palabra fiel, palabra como semilla, y nos habla de una siembra espiritual en tu persona. No volverá vacía. Pon atención en lo que te estoy diciendo. La Biblia es como un manual. Esta Biblia es el manual del fabricante. Es un manual de vida. Fue escrito para que tú y yo funcionemos en el mejor camino, que es en el de Dios. Y podamos funcionar al máximo potencial que tú y yo tenemos. Y a ese máximo nivel que Dios ha determinado que tú tengas que caminar. Como al diseño divino, como al diseño que Dios quiso
poner en tu persona. Si tú aprendes a conectarte correctamente con Él, con este libro y con Dios, tenlo por seguro que las respuestas van a empezar a venir a tu vida y vas a solamente dejar llevar por Dios. Tu confianza tiene que estar en la palabra, en la oración y en la comunión diaria con Él. Y tú vas a saber que todas las cosas y cada una de las cosas que están escritas ahí son para que tu vida funcione mejor, para que tu vida corra mejor, para que puedas mantenerte firme en esa fe, para que puedas mantenerte firme en un camino a pesar de las pruebas y dificultades, siempre los ojos puestos en el invisible. Porque Dios, el Espíritu Santo de Dios, tú no puedes ver el viento, lo puedes ver, pero lo puedes sentir. Así es el Espíritu Santo de Dios. No lo puedes ver, pero lo puedes percibir en tu persona. Cuando abriste tu corazón a Jesús, cuando empezaste a conocer de Dios, o cuando ahorita que estés conociendo de Dios, que estás escuchando la palabra de Dios. Debes de entender que Dios lo que quiere es que tengas una mejor vida, que dejes tu vida pasada y que comiences a confiar en Él. ¿Va a haber conflictos? Sí, va a haber conflictos. No te voy a decir que la vida va a ser fácil, pero debes de dejarte llevar por Dios cuando pones por obra esto que te estoy diciendo. ¿Recuerdas alguna palabra que Dios te haya dado, de la cual todavía no has visto su cumplimiento? Yo te pregunto el día de hoy. ¿Esperas al día de hoy que suceda algo? Yo te pregunto. ¿Confías en que verdaderamente va a suceder lo que Dios te habló? Yo te pregunto. Leíamos ahorita, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué estás esperando de parte de Dios? La Biblia nos enseña en Hebreos, en el capítulo 11, voy a leer algunos nada más, no todos. Por ejemplo, versículo 23, 11, 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y ese es el galardón que yo te estoy hoy hablando. Por la fe dejó a Egipto. Éxodo 2, en el versículo 15, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Isaías 55, 11, lo acabo de leer. Tienes que entender que Dios tiene cosas mejores y muchas veces estamos viendo las circunstancias, estamos viendo los problemas y no estás viendo todo lo que Dios ya te está dando. Te voy a poner un ejemplo. Cuando estás en el avión o estás en un avión, hay personas que duermen, otros sufren, otros toman café, otros leen, otros juegan, otros están haciendo otras actividades. ¿Por qué? Porque unos disfrutan y porque otros no disfrutan. Porque depende de qué manera unos y otros perciben el peligro. Analiza primero la situación que te está viniendo y enfréntala con una realidad optimista de parte de Dios. Cada persona, cada individuo le asigna a la realidad un valor. ¿Cuál es lo que tú estás asignando en ese valor cuando tú estás teniendo una circunstancia? ¿Qué valor le estás asignando? ¿Estás creyendo en lo que el diablo te está hablando a tu cabeza? Tienes que entender que tienes al Rey de Reyes, tienes al Señor de Señores, tienes al Jefe de Jefes, que es Jesucristo, donde todo lo que tú hagas va a prosperar, porque Él lo dijo en su palabra, porque lo acabamos de leer el día de hoy. Cada persona le asigna una realidad, un valor diferente. Por lo tanto, todo depende de cómo hayas aprendido a enfrentar las distintas situaciones de la vida, todos los problemas que te han venido, ¿cómo los afrontas? ¿Con apatía? ¿Te los crees? ¿Te los comes? No, hermano, no, amado. Hoy tienes que dejar eso y dejar que el Espíritu de Dios comience a trabajar en ti y confiar en que Dios va a hacer el que todas las cosas trabajen. Simplemente cuando te conectas con Dios. Un hombre que dobla rodillas es un hombre que tiene plena confianza en Dios. Muchas veces no entendemos que la solución está enfrente de nuestros ojos.
Todo depende de cómo hayas aprendido tú a enfrentar esas circunstancias o situaciones que tú tengas en la vida. Tus enemigos están donde tú los percibes. ¿Cómo está hoy tu vida? ¿Cómo estás percibiendo la vida? Y hoy a lo mejor estoy siendo un poco fuerte, pero yo quiero invitarte a que confíes en el Señor, porque el Señor va a darte la victoria tarde que temprano. A lo mejor no va a ser como tú quieras, a lo mejor no va a ser como tú lo habías planeado, pero va a ser en su voluntad. Y tenlo por seguro que ahí va a estar la bendición. Ahí va a estar la bendición. Cuando Jesús envió a sus discípulos, ahorita que leíamos, Él se fue a orar. Él se fue a la montaña. La montaña representa lugar de oración. De repente se hallaron en problemas. ¿Y qué pasó? Se desató esa tormenta con un fuerte viento, que lo habíamos leído cuando iniciamos ahorita la plática. Y grandes olas se vinieron. ¿Y sabes qué? Jesús se acercó a ellos caminando sobre las aguas, en medio de esa tempestad, en medio de esas circunstancias. Tus enemigos están donde tú los percibes. Pero ellos veían un problema. Ellos veían los problemas y no estaban viendo que tenían al Hijo de Dios, al mismo Dios enfrente. ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo? Ellos veían el problema. ¿Tú qué estás viendo el día de hoy? ¿Estás viendo tus problemas? ¿Estás viendo tus circunstancias? ¿Estás viendo todo lo que está sucediendo a tu alrededor mal y te lo estás comiendo? ¿O estás decidiendo caminar hacia adelante y creerle a Dios? El maestro les dijo ahí, desafiando las fuerzas de la naturaleza y de lo físico. Él estaba ahí. En medio de la tormenta estaba Jesús. ¿Cuántas veces Jesús está a nuestro lado con la respuesta a nuestra dificultad? Y nosotros, en vez de creerle a Dios, le estamos creyendo al diablo. El propio Pedro dudó. Por eso entré con ese versículo. Vieron a Jesús caminando sobre las aguas. ¿Sabes cuál fue la reacción de Pedro? Una reacción poco común. Y le dijo: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Versículo 28 del 14 de Mateo. Increíblemente, Pedro comienza a caminar en esa fe hacia Jesús. Mientras mantuvo su mirada en Jesús, caminó sobre esas aguas. Cuando tú verdaderamente crees, vas a ver la gloria de Dios manifestándose en tu vida, en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, en todo lo que hayas orado, en todo lo que hayas dicho, en todo lo que Dios haya dicho que tú tienes que ser. Por eso hoy tienes que entender que tú, como hijo de Dios, no tienes que estar viendo a tus enemigos. Los enemigos están donde tú los percibes. Y hoy es tiempo que te despojes, que te sacudas de eso y que comiences a confiar en Dios. Pedro caminó hacia Jesús, pero dudó. A la mitad dudó. Hay un pero. Ese pero que muchas veces todos podemos tener. Pero cuando vio el fuerte viento, versículo 30 dice, y las olas, se aterrorizó y comenzó ¿a qué? A hundirse. A hundirse. La pregunta de Jesús nos indica la raíz del temor. ¿Estás temiendo? ¿Tienes temor de levantar lo que Dios te pidió? ¿Estás teniendo temor de algo que Dios ya te asignó? ¿Estás teniendo temor en el lugar en el que ya Dios te puso? ¿Estás temiendo cuando te asigna algo tu pastor? Cuando alguien o un líder te asigna algo, ¿estás temiendo? Es tiempo de que te despojes y confíes en el Señor. Porque tienes poca fe, porque no estás creyendo lo que dice la Escritura. Y fíjate lo que le dice Jesús ahí. ¿Por qué dudaste de mí? ¿Por qué dudaste de mí? Pedro dudó. Los enemigos están donde tú los percibes. Y tienes que entender que Dios no quiere eso. Quiere que tú entiendas que debes de tener plena confianza en Él, en lo que dice su palabra.
La fe nunca, nunca te va a hacer ver el problema. La fe siempre te hace ver la solución. Escucha lo que te digo. La fe nunca te va a hacer ver el problema. La fe siempre te va a hacer ver la solución. La fe nunca nos deja viendo el problema que tú tengas aquí, acá o acá, sino que hace ver la salida. Cuando Dios te imparte fe y tú crees verdaderamente lo que Dios te ha hablado y lo que Dios tiene para ti, y Dios toma el control de esas cosas, nunca vas a quedar atrapado en esas circunstancias difíciles. Por eso el hombre debe conectarse con Dios. Cuando tú te conectas a Dios, seas padre de familia, seas lo que seas, si tú como cabeza de tu familia te conectas a Dios, toda tu casa se ajusta. Eso es un principio. Todo comienza en un matrimonio. Y esto voy a hablar, es a lo mejor algo un poquito fuerte. Un matrimonio comienza desde la intimidad. Así es la relación con Dios. Si tú tienes buena intimidad con tu pareja, vas a tener buena intimidad con tus hijos, con tu iglesia, con el cuerpo de Cristo, con toda la gente. Porque la Biblia lo enseña. Y yo quiero que tú entiendas el día de hoy que cuando tú tienes fe, todos los problemas se van. ¿Quieres una vida diferente? ¿Quieres un matrimonio diferente? Comienza a conectarte con Dios. Créele a Dios y quita los enemigos que muchas veces los dejamos ahí, como cuando se quedó Mefiboset lisiado, se quedó en una condición de lisiado. Mefiboset estaba lisiado y se quedó en Lodebar. La escritura se enseña que Lodebar significa lugar de estancamiento. Solamente tenían que invitarlo a la mesa del rey. Y cuando fue invitado a la mesa del rey, cambió su condición. Esto tiene que ver mucho con Dios. Muchas veces estamos en la condición de Mefiboset y no queremos salir. Dios quiere que tú el día de hoy salgas de esa condición para caminar en bendición. El Señor te quiere bendecir. Aguántenme 2-3 minutos más. Estoy casi por terminar. Yo quiero que ustedes entiendan el día de hoy que Dios nos va a dar la salida. Nos va a dar la salida en todas las circunstancias, en todos los problemas que podamos tener. Dios te va a dar esa salida. Te pregunto hoy a ti, subterráneo. Te pregunto a ti, chavo underground. Te pregunto a ti, que a lo mejor estás en un problema, en una situación. ¿Qué dudas están agobiando tu mente? ¿Qué dudas están teniendo al día de hoy? Que no puedes confiar en lo que Dios te está hablando. Debes de poner tu mirada en Jesús. Es tiempo de que hagas un stop, un recovery. Recovery es volver a reiniciar para que Dios comience a trabajar en ti. Jesús nos enseña el camino. Jesús le enseñó a Pedro el camino, pero él dudó. Y eso significa que Dios no se agrada cuando dudamos. Ahí lo vemos. ¿Por qué dudaste de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que le creamos a su palabra. Muchas veces Dios obra de formas misteriosas. Dios puede darle a una persona el don de la música. En este caso, como yo tengo ese don. Pero yo me he desarrollado en otros dones. Me he desarrollado en dones que yo no conocía. Yo jamás estudié diseño. Empecé a estudiar después y se me empezó a dar. Y luego empecé a estudiar hacer videos y luego ingeniería y otras cosas. Ingeniería de audio. Y Dios me empezó a capacitar. Yo quisiera tener 3, 4, 5 chavos que me ayudaran a hacer cosas para el reino de Dios, pero hoy me tocó hacerlo a mí y lo tengo que hacer y lo tengo que afrontar, porque es lo que Dios determina. Entonces, pero no me quedo en ese lugar de estancamiento y voy hacia adelante y hago a un lado esos problemas y le creo a Dios, porque Dios es fiel y verdadero en lo que Él habla. Cuando Dios te da el don de la música, aunque esa persona que tiene ese don, un ejemplo puede ser Ludwig van Beethoven. Él era sordo, pero era un gran músico. Todas las composiciones que él tiene, él era sordo. Parecería un chiste, pero es una realidad. Tú puedes sacar 2 conclusiones.
Muchas veces Dios se puede a lo mejor reír de que no estamos creyéndole. Y no te lo digo de una manera a lo mejor grosera, sino te lo digo que a lo mejor para Dios es fácil darnos todas las cosas y muchas veces nosotros somos el problema. O a lo mejor Dios nos quiere dar esa enseñanza para entenderlo. Es tan sencillo, es tan sencillo. ¿Por qué creen que Jesús dijo que dejar a los niños que vengan a mí? Porque el reino de los cielos es para uno que es como un niño, tienes que entenderlo así, tan sencillito, sin tanto choro, sin tanta palabra, sin tanto rollo. Perdonen si hay gente de Brasil que no entiende esos conceptos, son conceptos mexicanos, sin tanta palabrería, sin tantas cosas. Sencillo, entender el reino de Dios es sencillo. Tú puedes estar demasiado limitado a la vida, mirando tus circunstancias, tu presente y buscando una excusa para no ser lo que Dios quiere que seas. O bien, a partir de este preciso momento, puedes darte cuenta de que puedes conectarte con la fe en Dios. Y si puedes conectarte con esa fe que Dios nos muestra, entonces podrás hacer cualquier cosa y todo lo que Dios te ha determinado que tiene que suceder en tu vida. Es decir, que el viaje que Dios ha determinado para tu vida es el mismo que yo tengo, pero ahora en mi perspectiva con Dios y tú en tu perspectiva con Dios. Pero todos vamos en el mismo vuelo. Repite conmigo, todos vamos en el mismo vuelo. Dios nos llamó a ti en Brasil, a ti en Costa Rica, en Argentina, en Chile, y Dios nos llamó de diferentes lugares, pero el barco es el mismo, el avión es el mismo. Y vamos dentro del mismo avión, dentro del mismo barco. Pero a lo mejor unos lo están disfrutando y otros no. Otros a lo mejor lo están festejando y a lo mejor otros no. Otros lo están viendo y están vivos, están agradecidos del don de la vida. Hoy es un milagro el que tú hayas nacido. Tú y yo hoy fuimos un milagro. Hoy despertamos, vimos a nuestra esposa, vimos a nuestros hijos, vimos a nuestros seres queridos, vimos a la gente que está a nuestro alrededor, que trabaja con nosotros en nuestro ministerio. Y eso es una bendición y eso es un milagro. Habrá que algunos que ni siquiera se dan cuenta del don de la vida que Dios les ha dado, pero todos estamos en el mismo barco. A lo mejor, y voy a la otra contraparte, y a lo mejor en el mismo avión van personas renegando, quejándose y pensando que el avión se va a caer o que el barco se va a hundir. No, amado, no. Tú debes de tener plena confianza en Jesús, plena confianza en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Estuvimos en el tiempo del Padre, estuvimos en el tiempo del Hijo con Jesús y hoy estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Tienes que tener certeza de lo que Dios va a hacer contigo, donde estés, sea Brasil, sea Chile, sea Puerto Rico, sea Colombia, sea México, sea Honduras, sea Costa Rica, lo que sea. Dios ha determinado algo en tu vida y tú tienes que creer lo que Dios dijo que tenías que hacer. Pero ¿cómo voy a tener esa certeza? ¿Cómo voy a tener esa certeza? Doblando tus rodillas, teniendo comunión con Dios. Te acabo de dar el ejemplo. Todo comienza en la intimidad. ¿Por qué crees que Jesús nos enseña? Tú cuando ores, entra a tu aposento en lo secreto, donde nadie te ve, para que tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Esa es la manera de vivir de un subterráneo underground, la manera de empezar a doblar rodillas y empezarle a creer. Dios quiere bendecirnos, pueblo underground, nación underground. Dios quiere que tú seas ese cambio. Dios quiere que tú seas ese transformador de vidas. Dios quiere que tú seas esa persona que puede cambiar el destino de otros. Eso es lo que Dios ha determinado para ti. Créete lo que Dios te ha hablado, créetelo a ti mismo, decláratelo, si no, ponte tú la misma mano y dile, yo lo declaro, que así sucederá, porque Dios lo ha determinado, aquí lo vemos en su palabra. No vuelve a él vacía. Quiero que entiendas eso. Tus enemigos están donde tú los percibes. ¿Ya ves? Tus enemigos están donde tú los percibes. Pero si tú ignoras lo que el diablo te quiere vender, las amenazas ya no existen, porque tú estás creyendo y estás teniendo plena confianza en el Señor. El mundo en el que vivimos no es un mundo fácil,
Las cosas malas se manifiestan. El diablo viene como ladrón a robar, a matar y a destruir. Se manifiestan las obras del diablo. Y suceden así porque muchas veces estamos desmotivados como cristianos. No leemos la palabra, no nos acercamos a la escritura. Nos quedamos en Lodebar, lugar de estancamiento, cuando tienes el poderoso libro del fabricante, la Biblia, lo que te hace motivarte a creer, a tener fe en lo que Dios te habla en esta escritura. Yo no sé tú, pero yo me prendería de lo que estoy escuchando el día de hoy. Yo me pondría bien locochón de saber que tengo una certeza en la palabra de Dios para poder recibir todas estas bendiciones. Los desmotivados son los que salen por la mañana pensando que todo está mal y que todo va a estar peor y que ya no vale la pena esforzarse porque nada se puede cambiar, que está todo perdido. Y quiero decirte que eso no es lo que Dios determinó. Si tú a veces te estás escuchando a ti mismo, lo que tú te estás declarando y tú te lo estás creyendo, a lo mejor son cosas que ni son ciertas, que tú te las estás inventando. Si a lo mejor tú te dices estas expresiones, cancela estas palabras, cancélalas en el nombre de Jesús. ¿Has visto que cuando cancelas un crédito, lo festejas? Llámese crédito de tarjetas, cualquier crédito. Pues bien, de la misma manera yo te digo al día de hoy, cancela de tu vida el temor, la desesperanza, todo lo negativo que hay y que te está impidiendo que salgas hacia adelante a lo que Dios te está direccionando. Quiero que entiendas que Dios hoy te está hablando de cambiar la brújula de lo que Dios quiere hacer contigo. Otro ejemplo te puedo dar. O sea que si, por ejemplo, tú vienes de una genealogía, y con esto no quiero que lo tomen de esta forma mal, sino como una cuestión constructiva, de que tu familia, a lo mejor todas en tu familia tuvieron cáncer, o todos tuvieron diabetes, o todos tuvieron una enfermedad genealógica, y han muerto muchas personas por esa enfermedad. Y tú a lo mejor estás pensando que eso lo pasa de ¡cancelado! Eso es cancelado. Tienes que decretar lo que Dios ha determinado sobre tu vida. La Biblia nos enseña: hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, si tú creíste en Dios, toda genealogía generacional es cortada. Y tú debes de creer que eres bendito en el Señor, que eres un santo del Señor, y que hoy decides caminar con la frente en alto, erguidos y levantados, y caminar de frente y creyendo lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Debes de creer con la misma convicción de lo que dice la Escritura. No debes de caminar con temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, y ese perfecto amor está en Jesús. Cancela todo lo que a lo mejor muchas veces estás escuchando en tu voz interior, que no viene de parte de Dios. Debes declarar: el poder de Dios prevalecerá en mí. Declaro que el amor de Dios prevalece en mí, que la fe de Dios prevalece en mí, que ninguna arma forjada del infierno tocará mi vida, ninguna arma forjada tocará a mi familia, a mis hermanos, a mi ministerio. Y declararlo. Ninguna arma forjada prosperará contra ti. Tú que estás escuchando, tú que verás esto en repetición. ¿Qué pensamientos quiero albergar en mi mente? Yo te pregunto, ¿qué pensamientos quieres albergar en tu mente? ¿Qué temores tienes? Cancela eso sobre tu vida y comienza a creerle a Dios. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54, versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Eso es palabra de Dios. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Lo acabo de decir hace ratito. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengan en abundancia, nos dice Jesús. Eso es lo que Dios nos demanda.
para que tengas vida, vida abundante. Tienes que enfocarte en la palabra. A veces nos parece que la vida nos supera. Miramos a nuestro alrededor y nos sentimos rodeados por diferentes circunstancias que son totalmente contrarias a la promesa de Dios o a lo que Dios nos ha hablado. Y así comenzamos a creer que Dios es injusto. Y no, el injusto eres tú, porque tú estás creyendo algo que Dios no te declaró, ni algo que Dios determinó. Porque muchas veces no entendemos que Dios nos quiere llevar a una vida sacrificial. Hay veces que pasan cosas que no entendemos y miramos por todo rebuscando la respuesta a lo que está sucediendo. Y queremos que las cosas sucedan de milagro, así rápido. Y muchas veces no te das cuenta que tú estás metiéndote en ese mismo hoyo porque no estás confiando plenamente en lo que Dios ha determinado. Yo te voy a decir algo, quédate tranquilo. Nadie es mejor que tú o que yo. ¿Escuchas esto? Todos somos nada. Si no tuviéramos a Dios, seríamos nada. Seríamos estiércol. Pero Dios nos ha dado el privilegio de ser sus hijos, de caminar en su abundancia y en su reino. Para que entiendas un poquito mejor. De lo vil y menospreciado escogió Dios. Nosotros los subterráneos hemos sido marginados por la sociedad. Nos ven mal porque traes un piercing, porque traes los pelos parados con pon, o cualquier cosa que te haga todo de negro, pintado, a lo mejor. Y muchas veces ahí hay gente con arte, gente que tiene dones y talentos preciosos. Así que no te menosprecies. Tú eres un hijo de Dios y debes de caminar como tal. El temor entra por los sentidos, por algo que viste o algo que oíste. Por eso cuando estás pasando por una circunstancia difícil, el Señor te dice, enfócate en mí, enfócate en mí, enfócate en mi palabra, en mis promesas. Y este tipo de cosas producen un desgaste cuando estamos pensando mal. Nos traen estrés. No son los sucesos lo que hace que nosotros estemos de esta forma, sino como tú miras, sino como tú percibes esos sucesos y la importancia que tú les das o la importancia que tú le asignas a ese problema. Por eso cuando viene Jesús, transforma nuestras vidas. El Señor quiere ver un cambio en nuestras vidas. Y comienza a ver un cambio de perspectiva de la vida cuando entendemos el propósito de Dios en nuestra vida. Quiero terminar con algo. Estoy terminando. No dejes que este tipo de problemas aflijan tu vida. No dejes que las circunstancias adversas te sofoquen. Cuando estés así, comienza a descargarte. Jesús nos enseñó eso. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Eso es lo que tienes que comenzar a hacer. Tienes que centrar tu mirada en Jesús. Si pudieras desenfocarte del problema y centrarte en Dios, si tú pudieras centrarte en la solución y en la fe que Él nos enseña, tu estrés, fíjate lo que te estoy diciendo, tu estrés y angustia desaparecerían, se irían rápidamente. Todos, invariablemente, como personas, tenemos batallas y estamos librando batallas diariamente. Y muchas veces nos podemos escuchar diciendo, a lo mejor el diagnóstico es malo, me va a pasar esto, me va a pasar el otro, creo que me voy a enfermar, a lo mejor es grave, a lo mejor es malo lo que me ha pasado. Estoy cansado de buscar trabajo, no lo encuentro. Comienza a ver las cosas y a percibirlas de una manera como Dios lo ha determinado. Tú mismo te haces daño al pensar de esa forma. Dios nos da un mecanismo puesto a través del Espíritu Santo, con el cual tú puedes cancelar todas estas palabras, todos estos temores y esos miedos, para que no puedas pensar de esa forma, sino como Dios piensa. Dios es poderoso para cambiar circunstancias. Ese Dios nos dio una familia, nosotros somos una familia.
Y es lo que tenemos que entender, que somos familia de Dios. Yo quiero que oremos el día de hoy, estoy terminando, y decir, Señor, yo decido confiar y fijar mi mirada en el autor y consumador. Decido confiar plenamente en lo que tú vas a hacer de mí. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dile, Señor, yo decido confiar plenamente en tu palabra. Decido confiar plenamente en lo que tú harás. Decido confiar plenamente en lo que tú has decidido que yo tengo que ser. Hoy quito todo cochambre, toda cosa que me ha impedido ver cuán valiosa es tu palabra, cuán valioso es el caminar contigo, cuán valioso es estar de tu lado, Señor. Te pido perdón si he desconfiado en tu palabra. Hoy renuévame, Señor, y cámbiame y transfórmame. Hoy decido caminar en esa fe, decido caminar y todos esos temores se van en el nombre de Jesús. Toda aflicción, todo problema se va en el nombre de Jesús y declaro el poder de Dios sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre mi ministerio, sobre todo aquello que tú me has pedido que yo haga, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo te agradezco, Padre, por la oportunidad que me das, el regalo que me das de ser tu hijo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sea lo que tú quieres, Señor. Que sea tu voluntad y no sea yo. Que seas tú, Señor, en mí, para yo poder hacer lo que tengo que hacer. En el nombre de Jesús. Y si tú estás ahí y estás viniendo por primera vez o lo vas a ver en repetición y quieres abrir tu corazón a Jesús el día de hoy, abre la puerta de tu corazón. A lo mejor tú no has conocido mucho. Estás viniendo aquí de vez en cuando. Hoy yo te invito a que abras tu corazón a Jesús y repite conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que he pecado contra ti y contra el cielo y que no soy digno de ser tu hijo. Hoy abro la puerta de mi corazón para que tú vengas a mi vida y la transformes y me des un nuevo corazón. Ese corazón de piedra, cámbialo por un corazón de carne que sienta. Límpiame con esa sangre que derramaste en la cruz. Haz la persona que quieras que sea. Te entrego mi vida, mi alma, mi espíritu y todo mi ser. Y vengo a someterme a tu voluntad, Señor. Haz la persona que tú quieras que sea yo a través de tu reino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te recibo como mi suficiente Salvador. Amén y amén. Gracias, Padre, por este regalo que me das de haber estado aquí. La gente que estará viéndolo en retransmisión. Gracias por Batista, su esposa, Señor. Bendigo su ministerio, bendigo todo lo que él emprenda. Declaro que todo eso que él ha perdido ahorita con lo que le sucedió viene rebendecido al 100% en el nombre de Jesús, Padre, porque es un hijo fiel a ti, Señor, un siervo de Dios poderoso que tú le has dado una unción especial. Lo bendecimos desde México, Señor, y a cada nación que se conectó el día de hoy los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Chavos, muchas gracias por haberse conectado. Gracias. No te escucho, Batista. Creo que está el micrófono. Ahí, amén, Ah, amén. Qué bendición. Qué bendición, mi amigo. Fue una bendición. Obrigado. Gracias. Es un honor para mí. Todavía estaba con temor así. Sabes que yo sé que tú, recuerdo cuando estábamos en Brasil, recuerdo que me dijiste que tú no invitabas a cualquier persona a compartir y para mí es un honor. Gracias por invitarme, porque yo sé que eres un hombre de Dios, que no invitas a cualquier persona a compartir. Gracias, en verdad. Ha sido una gran bendición. Dios te ha usado mucho, mucho. Tengo certeza que hoy muchas personas fueron sacudidas. ¿Se entiende esta palabra en español? Zarandeadas. En español sí. se dice zarandeado. Zarandeadas, sí. Porque fueran ¿no? impactadas, ¿no? Muchas veces Dios tiene que hacer esto con nosotros, porque si no, no entendemos. Si no, no entendemos. Dios te ha usado para esto y tomé para mi vida y así deseo que todos los que escucharon también tomen para sus vidas y los que hicieron esta oración también por la primera vez, qué bendición, qué bendición. Por favor, los que hicieron esta oración, escríbanos a mí, escriba a Christ Church o a Juliana
Moreira o Carlos Osnaya nos busque y para que podamos te ayudar a seguir con tu fe, con tu compromiso que tú asumiste hoy y con este Cristo habitando en vuestro corazón. Amén. Gracias, Pastor Carlos. Muchas gracias. Gracias, Pastor Batista. Es un honor. Estoy muy contento y todavía yo con la bendición de haber estado aquí. Gracias, de verdad, en verdad. Es un honor. Amén. Deja las personas tus links, cómo te encontrar, tu Instagram de buscan ministerio. el Instagram del ministerio, lo buscan como The Underground Anchor, The Underground Anchor o The Underground Anchor, como lo quieran llamar. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, y a mí me pueden buscar como Carlos Osnaya ahí en Facebook igual, y en Instagram igual. Lo que necesiten, estamos para servirles, y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Amén, amén. Y Juliana, ¿tenemos a alguien para orar? ¿Alguien que pidió oración? No tenemos peticiones de oración. Entonces, imaginamos que todos están muy bien. Qué bueno. Todos ya bendecidos. Sí, Todos sí. ya bendecidos. Estaba hablando con Leonardo acá, que hace algún tiempo creemos que 2, 3 prédicas, que todas las personas que están haciendo las prédicas, yo, Batista, ahora Pastor Carlos, está siempre hablando acerca de fijarnos nuestros ojos en Jesucristo. Siempre todas las palabras hablamos acerca de eso. Entonces yo creo que es lo que Dios tiene en este tiempo para nosotros, en este tiempo, en este año, tal vez no sabemos, pero es algo muy interesante que tenemos hablado acerca siempre de la misma palabra y la misma mensaje también. Amén. Amén. Dios quiere que tengamos este propósito, ¿no? Este foco en lo que Él quiere, porque hay tantas cosas que nos llaman la atención, ¿no? A la derecha, a la izquierda, siempre nos intentando llamar la atención para perdernos lo más importante. Pero gracias a Dios por estas prédicas y ahora por la confirmación de todo esto a través de la boca del Pastor Carlos. Muchas gracias. Qué bendición. Gracias también Amén. a ustedes y pues esperemos que pronto los tengamos por aquí de nuevo, Batista. Claro. Yo estoy orando. Claro que sí. Yo estoy orando. Amén. Yo estoy orando para que salgamos a la batalla pronto ya. Hay mucha gente que necesita aquí en México y estoy poniendo en oración, como te lo dije desde que hablamos, y espero que otra vez los tenga yo por acá. Amén. Luego estaremos. Y también tú y tu familia y tu banda son muy bienvenidos en Brasil. Y vamos a tener muchas cosas juntos, yo creo. No, con certeza, todo eso viene primero Dios. Ya lo estoy vislumbrando. Amén, amén, amén. Vamos acá encerrando. Gracias, Juliana. Gracias, Pastor Carlos. Gracias. Si ustedes quieren despedirse, ya vamos a despedir. Sí, Pastor, yo me despido. Gracias por la prédica, por las palabras, por estar con nosotros en Crest Church. Perdón por mi español, que no está es bueno. No es bueno. Y cuando hablo en inglés, en español, estoy cambiando todo, no me recuerdan en portugués. Es igual que mi portugués. Es igual que mi portugués. Ah, sí. Yo creo que sí. Pero gracias. Gracias, amigos. Gracias. Volvemos viernes que viene, Crest Church en español, este mismo horario. Estaré yo mismo acá. Y luego tenemos otros invitados también. Y así seguimos. En domingo los esperamos en Crest Church, 5 de la tarde, horario de Brasil, Chile,
y Argentina, ¿ok? Vamos juntos con la Santa Cena este domingo. En México creo que 3 horas menos, pero vamos, vamos adelante. Buenos amigos, gracias Juliana, gracias Pastor No Carlos. Gracias. No lo pierdas. Church domingo, nos vemos domingo, Batista. Amén, amén. Pastor Carlos, Amén. nos vemos. Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego. Buenas noches. Buenas Buenas. noches.